Estamos aquí en un lugar llamado Qasr al-Yahud, que en árabe significa el palacio de los judíos. Y en un ratito les voy a explicar de dónde viene ese nombre. Pero como pueden ver aquí, atrás mío, tenemos el río Jordán. En este lugar llamado Qasr al-Yahud hay 4 tradiciones que se conectan con este lugar. Y vamos a empezar por orden cronológico. La primera tradición que se vincula con este lugar es el lugar por donde Josué lideró al pueblo de Israel desde el otro lado del Jordán. Y ustedes pueden ver ahí la bandera de Jordania, es decir, que el otro lado es Jordania. Cruzan viniendo de Jordania por este lugar y estamos aquí muy cerquita de Jericó. La segunda tradición que se vincula con este lugar, que de acuerdo a la tradición es el lugar donde el profeta Elías sube al cielo en sus carros de fuego, justamente desde este lugar. Una tercera tradición que se vincula a este mismo lugar es cuando el profeta Eliseo, justamente discípulo de Elías, consigue curar al general arameo Naamán, justamente en las aguas del río Jordán. Y una cuarta tradición que se vincula con este lugar es el bautismo de Juan Bautista a Jesús y en general el lugar donde Juan el Bautista actuaba. Y ahora vamos a analizar en qué medida esas 4 tradiciones pudieron haber ocurrido aquí realmente o si son apenas tradiciones. Y vamos a empezar con el texto bíblico cuando leemos en Josué 3, el capítulo que habla justamente sobre el paso del pueblo de Israel desde el otro lado del Jordán hacia la tierra prometida, es decir, nosotros ahora estamos en Israel, del otro lado es Jordania. Y leyendo el versículo 14, dice así: y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Abro paréntesis, eso es verdad. Hace poco, en este invierno, el Jordán aquí se desbordó. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón bien lejos de la ciudad de Adam, que está al lado de Zaretán, y las que descienden al mar del Arabá. Arabá es el mar muerto, también llamado al mar salado. El mar muerto está aquí apenas a unos menos de 10 kilómetros, es decir, nosotros estamos en la región del norte del mar muerto. Al mar del Arabá y al mar salado se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Jericó está aquí enfrente, lamentablemente no se los puedo mostrar, pero está aquí apenas a unos 5 kilómetros. Es decir, leyendo el relato bíblico, realmente hay una coincidencia, que la región por donde pasa Josué probablemente debió ser aquí, la zona del norte del Mar Muerto, cerca de Jericó, al norte justamente del mar salado, como dice la Biblia, o el mar Arabá, y también estamos muy cerquita de Gilgal, que es el primer lugar donde el pueblo de Israel va a acampar. Veamos ahora cuando Elías sube al cielo en carros de fuego. No les voy a leer todo el segundo libro de Reyes, capítulo 2, cuando Eliseo sucede a Elías. Hay todo una introducción donde ambos están en Jericó. Como ya les dije, Jericó está a 5 kilómetros de aquí, muy cerquita, de atravesar la ruta 90 y ya estamos en Jericó. Pero básicamente, si leemos el versículo 7, dice: vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron a ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y bueno, después sigue la lectura con el ascenso justamente en carros de fuego de Elías al cielo. Lo interesante es que, como ya les dije antes, esto ocurre en las cercanías de Jericó, es decir que, si hablamos de ese texto bíblico, pudo haber sido aquí también. ¿Se acuerdan que hablamos de que el pueblo de Israel pasó por acá? Porque se menciona Jericó, se menciona el Mar Muerto. Elías y Eliseo también están antes en Jericó, es decir que pudo haber sido también aquí. Tal vez inclusive había ya la tradición existente de que por aquí el pueblo de Israel había pasado en la entrada a la tierra prometida. Una tercera tradición habla de Eliseo, que cura aquí a el general arameo Naamán, que sufría de lepra. Ahora, no dice exactamente dónde fue, pero sabemos que Eliseo también actuaba en la zona del desierto, en la zona de Jericó. Pero finalmente quiero leerles sobre
el bautismo de Jesús. Y justamente les voy a leer el Evangelio de Juan, que generalmente es el más teológico y el menos histórico, pero justamente acá a veces Juan nos da muchas exactitudes históricas y geográficas que son muy interesantes, porque los tres evangelios sinópticos no nos dicen exactamente dónde era el lugar. Y una cosa interesante que nos dice acá Juan en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, el versículo 28, decía así, voy a empezar a leer desde el 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua del Jordán, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, y presta atención a ese nombre, Betábara, al otro lado del Jordán donde Juan estaba bautizando. Es decir, si los tres sinópticos nos dicen que Juan bautizaba en el río Jordán, en el desierto de Judea, Juan nos está diciendo que no solamente en este desierto, sino que el bautismo ocurre del otro lado del Jordán. Ahora vamos a hablar sobre historia. Hasta ahora leímos lo que el relato bíblico nos dice, pero vamos a fijarnos en fuentes extrabíblicas que nos dicen de este lugar. Tenemos en el siglo III un teólogo, uno de los primeros teólogos cristianos, Orígenes, que dice que Betábara es igual a Betania más allá del Jordán. Es decir, el lugar que identifica a Juan se llama Betania, que estaba más allá del Jordán, que Orígenes va a decir que Betania más allá del Jordán, es decir, del otro lado del Jordán, y Betábara son el mismo lugar. Inclusive aquellos que conocen el mapa de Madaba. En el mapa de Madaba, que es un mapa, un mosaico gigante que se encontró justamente, Madaba está en el lado jordano, se encontró un mosaico gigante que muestra el mapa de la Tierra Santa, está escrito Betábara, ¿dónde? Justamente aquí. Pero lo más interesante son lo que va a venir ahora. Dos cosas. ¿Qué significa Betábara? En hebreo, Beit Avará, que significa la casa de la transición, del paso. Es decir, que este nombre antiguo Betábara, que significa lugar de paso, lugar de cruce, era ubicado aquí. Es decir, que ¿qué cruce es? Cruce del pueblo de Israel, el Jordán. Es decir, que ya vemos en fin de la época romana, inicios de la época bizantina, la identificación de Betábara con Betania, que está más allá del Jordán. Fíjense, porque había dos Betanias. Está el Betania que está en el Monte de los Olivos y está Betania que está aquí. Y una cosa interesante, ¿se acuerdan que les dije estamos en Qasr al-Yahud, que significa el palacio de los judíos? Cuando los árabes conquistan la tierra de Israel en el siglo VII, van a ver aquí un monasterio muy grande o por lo menos impactante, y ya se escuchaba de los árabes, ya escuchaban historias que el pueblo de Israel había pasado por aquí. Por lo tanto, van a llamar ese monasterio que tenía forma de palacio, el palacio de los judíos. Si todas esas historias ocurrieron acá o no, nunca lo sabremos tal vez, ¿no? La historia tiene eso, pero da a entender que es muy probable que todas esas cuatro extradiciones sí probablemente ocurrieron aquí. Y justamente esto lo más que para vincularlo con el tema de nuestro seminario, que es la Semana de los Rollos del Mar Muerto, nosotros estamos muy cerquita de Qumrán. Estamos apenas 10 kilómetros de Qumrán, Qumrán al norte del Mar Muerto. Y Juan el Bautista también está activando o está bautizando justamente en una región muy cerquita a los qumranitas, probablemente los eseños. Es decir, que se cree que algún vínculo debieron tener entre Juan el Bautista y los eseños, porque también los dos creían en la purificación. Los eseños se purificaban mucho, y Juan el Bautista también va a utilizar la metodología de la inmersión en agua para la purificación. Que haya pruebas concretas que Juan el Bautista era parte de la secta de Qumrán, lamentablemente no tenemos. Pero bueno, esta es la historia que tiene que ver con Qasr al-Yahud relacionado con Qumrán.